es un mensaje de Pablo. Y quiero saludar y felicitar a todos los que están aquí el día de hoy. Que Dios los bendiga. Vinieron a la casa del Señor. Ustedes disculpen, esta mañana mucho anuncio, mucha situación, pero es porque tenemos un programa el próximo sábado. Tenemos una fiesta. Y cuando hay fiesta, ¿qué hay? Alegría, preparación. Muy bien. Ok, aquí en 2 Corintios, el capítulo 3 dice, bien, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda, allá atrás no tienen Biblias, así que si me prestan Biblias ahí atrás les voy a agradecer. Hermanos ancianos, hermanos diáconos, hermano director misionero, si le conseguimos Biblias ahí atrás o compartimos Biblias con los jóvenes que están ahí atrás, les voy a agradecer. Está en la pantalla, sí, pero quiero que ellos tengan algo en la mano. Gracias, mi hijo. 2 Corintios, que sientan la Biblia en las manos. O sea, no es lo mismo, sí, está linda la pantalla, pero no es lo mismo tener la Biblia en las manos, ¿verdad? Muy bien. Dice allí el Señor, el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Aquí está Pablo, hermanos. Y Pablo está aquí hablándoles la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios. Y en esta carta, mis amados, Pablo ya ha pasado mucha tribulación, mucho problema. Ha sido perseguido, ha sido azotado, ha sido insultado, ha sido golpeado. Muchas cosas ha pasado en la vida de Pablo. Y en estas circunstancias, Pablo se sienta, bueno, parece que tenía, ¿no es cierto?, alguien que le escribía también o le daba escribiendo, pero aquí Pablo escribe, y la carta que manda a la carta en Corinto, le habla acerca de, primeramente, bendito sea el Dios Padre, ¿verdad? Alabando a Dios. Ahora, y luego viene diciendo la última parte del verso 3, dice, Dios de toda consolación. ¿Por qué alguien necesita consuelo? Porque alguien necesita consolación. Díganme ustedes, ¿por qué alguien necesita consolación? ¿Cuándo alguien necesita ser consolado? Ajá, varias respuestas. Cuando sufre, cuando llora, cuando ¿qué más? Desesperado, cuando está triste. Y ahora, ¿cómo están ustedes? ¿Están felices? ¿Están felices o no están felices? Sí, a ver, dígale al que, porque yo les veo así, no sé si es el aire acondicionado, no sé si no desayunaron, pero los veo así como tristes. Dígale a su vecino, a su vecina, el Señor está contigo. Mira, ahora sí sonrieron, ahora sí sonrieron. Sí, porque, bueno, de todas maneras aquí está el Señor con nosotros para consolarnos, ¿verdad? Y para eso venimos a la iglesia. Miren, amados, el día de anteayer, una noticia triste. Justo el día jueves por la mañana, a la madrugada, el hijo nuestro estaba de viaje. Salía de aquí de Orlando para Portland, Oregon. Y la noche anterior, ya mi hijo salió en la madrugada, el vuelo de él, bueno, al aeropuerto en la madrugada, pero él salía, su vuelo salía como a las 7 de la mañana, algo así. Y mientras estaba ahí en la cocina, haciendo alguna cosita, terminando lo que mi esposa deja preparando, a veces me gusta prender el televisor para escuchar noticias, ¿no? Y me entero de aquella noticia trágica de ese avión de American Airlines y el helicóptero que se chocaron ahí. Y mientras escuchaba esa noticia, vino enseguida a mi mente el hijo mío que estaba volando, ¿no? Y como padre al fin, que uno se preocupa por los hijos, inmediatamente me puse al Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo, cuídalo y que llegue con felicidad. Pero luego me puse a mirar allí la noticia y comencé a mirar, hermanos, el llanto, el dolor de las personas que conocían a aquellos que murieron, que todavía en ese instante había la incertidumbre si todavía alcanzarían a recobrar algún cuerpo todavía con vida. Y me puse a pensar, fíjense, me puse a pensar en mi propio hijo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo me sentiría sabiendo
si por alguna razón ese avión que va rumbo a Portland cae. Y hermanos, qué sentimiento de angustia, de dolor vino a mi corazón. ¿Cómo se sentirán los padres? ¿Cómo se sentirá la familia? ¿Cómo puede una persona enfrentar una desgracia de esa manera? Hermanos, hace pocas semanas atrás, los incendios en California. ¿Se acuerdan ustedes de los incendios en California? Que eso todavía no se apagan ahí, sí, en algunos lugares siguen ardiendo por allí. Y me acuerdo el día que el hijo nuestro nos llama y nos dice, papi, mami, no se asusten, dice, no se asusten, pero oren por nosotros. Tenemos los 2 carros cargados con todas nuestras cositas más valiosas, listos para que el momento que nos digan que tengan que salir huyendo, digamos así, de ese lugar, porque el fuego puede alcanzar, estamos en zona de peligro. Y hermanos, esas cosas a uno no le dejan tranquilo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces tú recibes noticias así de situaciones que están pasando la familia, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones en las que tú te preocupas, ¿verdad? Tú te preocupas, te pones a pensar qué va a suceder, qué va a pasar. Y a veces la pregunta es, Señor, ¿cómo puede ser que tú permitas que todas esas cosas feas pasen? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor, un Dios que ama, ¿no es cierto?, pueda ser indolente ante el sufrimiento del ser humano? Pero ¿será que Dios es un Dios indolente? ¿Qué piensan? ¿Será que Dios es un Dios que no se preocupa? ¿Será que Dios es un Dios que no le interesa el dolor del ser humano? ¿Será que a Dios no le interesa el mirar a un viejito, ¿no es cierto?, que está en el nursing home y que en el nursing home, mis amados, por viejitos llegó al nursing home, pero ahora tienen que cortarle una pierna y ya como viejito tienen que cortarle la otra pierna y mirar el sufrimiento del ser humano? Hermanos, eso es desgarra, ¿no es cierto? Eso a uno le llega. No es mi familiar, no es alguien cercano a mí, pero es un ser humano que Dios lo hizo y que Dios lo hizo con amor. Y Dios, queridos, nos ama a nosotros todos porque somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Él. Una ocasión, el hijo de esta hermanita de la iglesia, un niñito de 6 años, salió corriendo de su casa siguiendo una pelota. Y cruzando la calle el niño, ¿no es cierto?, a coger su pelotita, pasó un carro y lo atropelló. La madre desesperada, escuchando el golpe, el ruido, que estaba ella afuera trabajando, haciendo cosas en el jardín, corrió hacia donde cayó el cuerpo de su niño. Y abrazando a su niño gritaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, mi hijo? ¿Por qué? Y la cabecita del niño estaba tirando sangre. Ahí cerca vivía un pastor. Escuchando el ruido, escuchando todo el burullo ahí afuera, más adelante de su casa, el pastor sale, se encamina, mira todo lo que está sucediendo allí, mira a esa mujer tirada al piso, y cuando se acerca comienza a escuchar el reclamo de esa madre diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijito? Y apretando a su hijito contra su pecho, gritaba esa madre desesperada, Señor, ¿por qué? Cuando se acerca el pastor que era conocido de ella, le dice, pastor, ¿por qué? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios? Y la historia cuenta que de los labios del pastor salieron las palabras y le dijo, Dios estuvo en el mismo lugar como cuando murió su hijo en la cruz. ¿Dónde estuvo Dios el Padre cuando murió Jesús en la cruz? Estuvo ahí cerca de él, estuvo con él. No podía impedir la muerte de Jesús en la cruz, nuestro Dios, pero nunca Dios se aleja de nosotros. Amén. Nunca Dios te deja. Hermanos, la humanidad está llena de sufrimiento de diferente tipo. El sufrimiento y el dolor, quiero decirles a ustedes, el sufrimiento y el dolor, el sufrimiento que yo puedo tener por la pérdida de un ser amado es el mismo sufrimiento y dolor que puede tener otra persona.
el sufrimiento de aquellos padres de familia, ¿no es cierto?, que ahora están sufriendo porque piensan qué van a pasar con sus hijos. Yo escucho y veo las noticias, mis amados, y veo la angustia de esos niños, de esos padres, pensando, ¿qué va a pasar con mis niños, no? ¿Qué va a suceder con mis niños si van a la escuela y a mí me cogen prisionero y me tiran, ¿no es cierto?, y me deportan, ¿y qué va a pasar con mis hijitos? Y la angustia de los niños que no quieren ir muchos a la escuela. Y en algunas escuelas están habiendo situaciones o maestros que son racistas y también están denunciando, ¿no es cierto?, mandando textos a ICE, ¿no es cierto?, a inmigración, diciendo, bueno, aquí hay, así que pueden venir a hacer cosecha aquí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Hay angustia, hay dolor, hay preocupación. ¿Será que Dios se olvidó de los hijos de Dios? ¿Será que Dios tiene preferencia por unos más que por otros? ¿Ese es el Dios al cual adoramos nosotros? No. ¿Será que Dios permite que unos se enfermen y otros no porque les ama más a unos y a otros no? No, ese no es nuestro Dios. Por eso, mis amados, en esta mañana, en este día, nosotros vamos a estudiar algunas cosas que nos van a dar a nosotros una idea de que el autor de todo el mal, del autor de todo el dolor, el autor de todo eso no es Dios, no es Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, abran su Biblia, su tableta, su teléfono, pero no abran su teléfono para jugar, por favor, ¿ya? Su teléfono solamente para buscar el texto de la Biblia. En el capítulo 32, desde el verso 3 en adelante, vamos a mirar ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Capítulo 32 de Deuteronomio 3 en adelante dice, porque el nombre de Jehová, bueno, de paso, hermanos, este es un canto que Moisés está cantando. Y dice ahí, verso 3, porque el nombre de Jehová proclamaré. Yo hubiera querido saber cómo cantaba Moisés, ¿no? Hoy cantaban, o me imagino su hermana Miriam o María cantaba, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es la roca? Jesús. Jesús es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Ahora, es algo curioso, miren, en el verso 3, le voy a hacer notar algo, en el verso 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Ahora, está hablando de Jehová, y en el verso 4 comienza diciendo, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es la roca? Cristo. Es el Jehová del Antiguo Testamento, el mismo Jehová del Nuevo Testamento. Aleluya, eso, ¿verdad? Aleluya por eso. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Y dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ese es Dios. Así que, mis amados, Dios dice que es justo, que es recto. Así que si Él es un Dios justo y Él es un Dios recto, Él no se compadece por la maldad, ¿no es cierto? No se compadece cuando nos hacen daño, no se compadece, digamos, no es que no se compadece cuando alguien, ¿no es cierto?, recibe maldad de otra persona, cuando nos matan, cuando nos hieren, cuando nos acusan injustamente, cuando no nos quieren por el color de la piel que tenemos, cuando no nos quieren por la manera como hablamos, cuando no nos quieren sencillamente porque no nos quieren, o somos chiquitos, somos grandes, somos gordos, no nos quieren. Hermanos, al Señor sí le interesa tu persona. Al Señor sí le interesa. No le importa cómo eres. No le importa, ¿no es cierto?, el tamaño de oreja que tiene. El otro día alguien me decía, mira, esa persona tiene las orejas bien grandes. Pues a esa persona que tiene las orejas bien grandes, el Señor le ama igual que a mí. ¿Sí o no? Al que tiene pelo y al que no tiene pelo también le ama el Señor. También le ama el Señor. Así que, queridos, aquí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, Moisés en su canto está describiendo un Dios justo, un Dios maravilloso, un Dios, mis amados, que no toma partido, mis amados, en esta sociedad, en este mundo, en este país. La sociedad toma partido, ¿no es cierto? O eres rojo o eres azul.
O eres del partido republicano o eres del partido demócrata. Y si no eres de ninguno de los dos, entonces no eres mi amigo. Y cuando me uno, ¿no es cierto? Cuando se unen para discutir, por las diferencias ideológicas que tienen. Pero mis hermanos, la ideología de Dios es una. Dios es amor. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. El gobierno de Dios es el mejor de todos. El gobierno de Dios no desecha. Hermanos, este país fue fundado precisamente para dar libertad, mis queridos amados, libertad a todo aquel que venga a esta tierra. Para eso fue fundado este país. Hermanos, cuando uno lee la historia, cuando uno lee la Constitución, hay una carta última que el día de ayer fue 31, ¿verdad? Que el día de ayer hubo de la conferencia que me llegó a mí, y entonces en esa carta, vamos a ver si la encuentro rapidito, porque yo quería justamente el día de hoy compartirla con ustedes. En esa carta, mis amados, el Señor, ¿no es cierto?, está dando una declaración oficial, ¿no es cierto?, acerca de lo que nosotros como adventistas creemos, acerca de lo que nosotros creemos. Y les voy a leer un poquito lo que dice esa carta para nosotros los adventistas del séptimo día. Dice, hay muchos en los Estados Unidos quienes están con miedo por su futuro, dice, y sus vidas y la vida de sus miembros y su familia. Dice, como una denominación cristiana aquí en Estados Unidos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice, nosotros validamos, dice, y nosotros apoyamos los derechos de todas las personas. Así que, hermanos, nuestra iglesia dice que apoya los derechos de todo ser humano. Venga de la China, de la Conchinchina, no importa, así sea ecuatoriano, ¿verdad? Y mira lo que dice acá. Dice, porque dice, no importa, dice, de cuál país tú tengas origen, dice, los derechos iguales, los derechos iguales, dice, provienen de la Constitución de los Estados Unidos a un tratamiento, treatment, unfair treatment as immigration, justo, ¿no es cierto? Dice, como inmigrantes y refugiados en su país. Es decir, que si yo tengo miedo de venir de mi país porque están sucediendo cosas, este país al comienzo, la Constitución y eso, le daba, este país le daba puertas abiertas para recibir a las personas. O sea, así se creó este país. Y mis amados, este país, poco a poco, mis amados, las leyes que los fundadores la hicieron, las están torciendo, ¿verdad? Y dice acá, como miembros de la Iglesia Adventista, nosotros creemos, dice, esto cree la Iglesia Adventista, y en su declaración, en la Constitución de nuestra iglesia, dice lo siguiente: nosotros todos somos iguales en Cristo Jesús. Dice, quien por su Espíritu nos arropa a todos en una familia con Él, y con Él y con otros iguales. Dice, nosotros estamos aquí para servir, y para servir sin parcialidad o reserva. Eso consta en los fundamentos, en las creencias fundamentales de la Iglesia del Séptimo Día. Esta es la declaración número 14. Y dice, nosotros nos mantenemos, dice, bajo los principios bíblicos de igualdad, dignidad para todos los seres humanos. Bueno, esta carta, mis hermanos, que hace la declaración la Iglesia Adventista, es de que el Señor, la Constitución divina, está preocupada por todos nosotros, por el dolor nuestro, por la preocupación nuestra, por la situación nuestra. Hermanos, es verdad que en algunos lugares, que algunas personas que pueden venir, como dije, de Ecuador, de cualquier sitio, mis amados, han hecho vandalismo, hacen vandalismo. Las personas que actúan mal, pues tienen que ser condenadas, tienen que ser justiciadas, y por eso el Señor nos mandó también que tenemos que respetar las leyes de cada país donde vivimos, y eso es verdad, tenemos que respetarlo. Pero mis amados, la gente que hace mal, pues tiene que dar cuenta a la justicia. Pero mis hermanos, cuando esa justicia de este país se extralimita, cuando la justicia de este país extiende los brazos más allá de su poder, y ya no es el poder de Dios, ya no es la justicia dirigida por el poder divino, entonces ahí tenemos otro problema. Y por eso la Iglesia Adventista, mis hermanos, mandó esta declaración. Está en inglés, yo se los voy a poner en el chat también para que ustedes la lean, ustedes la miren, porque hermanos, hay un Dios grande. Ese Dios
ese Dios que se compadeció del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. En Egipto, mis amados, estaba como esclavo. Estaba allí, mis amados, presionado, no tenían derecho a nada, eran esclavos. Y queridos, nosotros aquí no somos esclavos, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios tiene derecho a pedir al cielo la intervención ¿de quién? De Él, porque de Él es la tierra, de Él es la tierra. Para Dios no hay, ¿qué cosa? Fronteras. Y todo aquel que sufre, todo aquel que necesita, Dios atiende su pedido. Así que, queridos, estamos bajo la bandera de Dios, y cuando estamos bajo la bandera de Dios, el Señor nos va a proteger. Y también la iglesia nos está garantizando que nosotros como iglesia, miren, yo no tengo aquí tiempo para darle todo, pero está garantizándonos que nosotros como iglesia, por ejemplo, si vienen aquí, vienen aquí en nuestra iglesia y se ponen allí afuera para capturar, vamos a decir, a las personas que no tienen papeles, la iglesia está diciendo que se va a mantener de parte de los miembros de iglesia. Nosotros no vamos a ser cómplices de aquella injusticia que puede hacerse en contra de las personas y de nuestros miembros de iglesia. Así que ustedes, todos somos aquí miembros de iglesia. El otro día miré que a un señor lo cogieron preso, se lo llevaron. Y sí, se lo llevó, inmigración se lo llevó. Y saben una cosa interesante, el señor tenía papeles, era ciudadano de aquí de Estados Unidos, y el pobre, ¿saben por qué se lo llevaron? Porque tenía mi colorcito. Y a todo el que tiene mi colorcito lo van a poner en la mira. Así que, queridos, lo que nosotros tenemos que confiar es en el Señor. Tenemos que confiar también en que nosotros pertenecemos a una iglesia, que si en algún momento, ¿no es cierto?, vienen a nuestras iglesias, en nuestras iglesias, ustedes, todo el mundo, sea de Chile, de donde sea, vamos a estar bien, ¿qué cosa? Bien protegidos, porque con nosotros está el Señor, mis amados, con nosotros está el Señor. Y como dice aquí el Deuteronomio, mis amados, el capítulo 32, lo que acabamos de leer, el Señor es un Dios justo y no va a permitir que nos pase nada a nosotros. Ahora, ¿quién es el autor de todo esto? En el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Abran su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, y ahí está el originador de toda la maldad que existe en este mundo. 28, 13 al 17. 28, 13 al 17. Mira lo que dice ahí el Señor. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa tu vestidura era de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú querubín grande, miren, era un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermanos, ¿de quién está hablando? Está hablando del diablo. El diablo, mis amados, se corrompió. El diablo se llenó de orgullo, dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. El verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se llevarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí se describe, hermanos, quién es el autor de la maldad, y se describe también que este ser autor de la maldad se va a terminar, porque dice la final del verso 19, dice, y para siempre dejarás de ser. Finalmente el diablo va a ser, ¿qué cosa? Destruido. No habrá más maldad, hermanos. No tendremos que escondernos, porque el mundo y el universo son de Dios, y esta tierra, mis amados, esta tierra que el Señor nos ha regalado para nosotros vivir, es la tierra donde el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar. Y queridos, hasta que el Señor venga, el Señor nos va a cuidar. Créanme, viene persecución, vienen días difíciles a los hijos de Dios. Miren, las leyes se están poniendo de tal manera, se están armando de tal manera en este país, de que
Este país, mis amados hermanos, este país va a ser donde va a empezar, ¿no es cierto?, esa persecución a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Saben por qué? Muchas iglesias dicen guardar los mandamientos de Dios. Muchas iglesias dicen guardar los mandamientos de Dios, pero guardan solamente 9 de los 10. 9 de los 10. Y creen en los mandamientos de Dios y viven por los mandamientos de Dios. Pero hay un mandamiento que dicen, no, bueno, ese mandamiento no, ya el Señor cambió ese día porque con su resurrección el día domingo, entonces ahora hay que guardar el día domingo. Pero mis amados, el día domingo nunca en la Biblia se cambió, jamás. Es más, en el cielo seguiremos guardando ¿qué día? El día sábado del Señor. Así que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús en este mundo, mis queridos hermanos, uno de los pueblos, porque hay otras iglesias, pocas iglesias, también una iglesia, la iglesia bautista, algunas iglesias bautistas que guardan el sábado también. Hay algunas iglesias de Church of God que guardan el sábado también. Así que quién sabe, esos grupos también están constituyendo el pueblo de Dios que guarda los mandamientos del Señor para el fin, ¿no es cierto? No sabemos, pero nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el gozo, la alegría de decir, sí, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Porque ¿cuántos mandamientos guardamos? 10, incluido el día sábado. Dice, el sábado, mis hermanos, el sábado para nosotros va a ser la piedra de toque finalmente para el tiempo del fin, cuando vamos a ser probados. O somos el pueblo de Dios, porque el sábado Dios lo ha separado como un sello entre nosotros y ¿quién? Y Dios. El libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Estamos aquí en el libro del profeta Ezequiel. A ver, vamos a mirar. Ezequiel, vamos a mirar aquí. Les digo ahora, Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo. Lean Ezequiel 20:20. Mírenlo allí. Dice así, y santificad. Bueno, quizás el 19, me gusta más desde el 19. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. El Señor quiere que nosotros vivamos, ¿no es cierto?, obedeciendo su santa ley. Eso es lo que el Señor quiere. Y mira lo que dice acá el verso 20, y santificad mis días sábados, que también en otras versiones dice días de reposo, y sean por señal, y ahí está la palabra clave, para que sean una señal, dice Dios, entre mí y ¿quiénes? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Yo soy vosotros. Yo soy ese vosotros. Dice, y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mis amados, el legislador del cielo, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros para vivir por la eternidad, el que se preocupa por nuestras necesidades, por nuestro dolor, por nuestro llanto en esta tierra, es el mismo Dios que hizo los mandamientos y para darnos el regalo de su consolación, ¿verdad? En este mundo de pecado, tiene el día sábado que venimos aquí a la iglesia, nos abrazamos, nosotros como hermanos nos abrazamos, nos saludamos, nos sonreímos, hasta comemos juntos. Pero entre nosotros está el Señor, entre nosotros está Jesús. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús el día de hoy. Dígale a su vecino, aquí está Jesús. Dígale a su vecino, aquí está Jesús. O Jesús está contigo. Sí, aquí está Jesús, está con nosotros. Alabado sea Dios, ¿verdad? Aquí está el Señor con nosotros. El diablo es, hermanos, el autor de lo malo. El diablo es el autor de toda la tristeza y el dolor que a la gente le acusa a Dios, como aquella madre decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y hay mucha gente cuando pierde a sus seres queridos, mis amados, que le culpa a Dios del dolor de lo que está pasando, ¿no? Y mucha gente se aparta definitivamente y dice, no creer en Dios. Pero hermanos, Dios es amor. Jesús describió al diablo como padre de mentira. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, San Juan capítulo 8, verso 44, mira lo que dice la palabra de Dios. 8:44. El diablo siempre te va a mentir. El diablo siempre va a querer tergiversar la palabra de Dios. Dice, Jesús estaba hablando con los fariseos y los escribas y esa gente. Y entonces el verso 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Claro, y Jesús les está encarando, ¿no? Les dice, ustedes están haciendo las obras de vuestro padre. Y ellos dicen, ¿cómo nuestro padre? Nuestro padre es Abraham, ¿no? Nuestro padre es Abraham.
Pero Jesús, no es Abraham, no es Abraham. Y mira lo que les dice allí. Entonces el verso 41 dice, entonces el verso 42, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahora viene el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Otra palabra, ¿por qué son sordos? Y el verso 44 les dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira. Mis amados, el diablo engaña. El diablo le pinta las cosas de tal manera que parece una cosa y en realidad es otra. Eso fue lo que le hizo a Eva, le engañó. Le dijo, con que Dios te ha dicho tal cosa, que no coma, no, y el diablo dice, no vas a morir. Eso estudiamos la última vez, ¿verdad? El diablo dijo, no vas a morir. En la noche de hace 2 semanas estudiamos eso. El diablo le dice, no vas a morir. Y entonces, y la gente piensa, mis amados, que cuando muere una persona, algo de esa persona queda en el aire, ¿verdad? Y algo de ese que queda en el aire puede ir al purgatorio, o esa cosa etérea, ¿verdad? Puede llegar hasta el cielo y vivir con Dios al cielo. Mucha gente piensa que cuando muere va directamente al cielo, y la Biblia no enseña esas cosas. Así que el diablo es padre ¿de qué? De mentira. El diablo te engaña. El diablo pone, hermanos, la culpa encima de los hombros de Dios cuando Él es el culpable. Cuando alguien muere, cuando alguien sufre, cuando alguien se enferma, cuando alguien recibe una maldad, mis hermanos, le culpan a Dios. Cuando el culpable es el enemigo de Dios. Tu enemigo, porque tú has aceptado a Jesús, el diablo es tu enemigo también. Y va a buscar toda forma para que tú caigas en las redes del diablo. Queridos, si nosotros oímos los consejos del diablo. Ahora, usted me preguntará, pero pastor, ¿cómo yo puedo saber si estoy escuchando el consejo del diablo o el consejo de Dios? Fácil. Si tú te dejas llevar por la palabra de Dios, siempre estarás escuchando el consejo de Dios. Si tú te dejas llevar solamente por tus pensamientos, si tú te dejas llevar solamente por tu pensar, por tu decidir, ¿no es cierto? A mí me parece que eso está bien, a mí me parece que esto está así de esa forma. Entonces, es tu pensamiento en contra del pensamiento de Dios. Dios dice en su palabra, guarda el sábado. Y tú dices, no, yo no guardo el sábado. Tengo que trabajar. Y hay personas que no guardan el sábado porque dicen, no, tengo que trabajar, tengo que dar de comer a mi familia. Me va a faltar, ¿no es cierto?, para alimentar en mi casa, alimentos en mi casa. Hermanos, lo que tenemos es que confiar en la palabra de Dios. Cuando usted confía en la palabra de Dios, el Señor va a cumplir con sus promesas. Han escuchado ustedes el testimonio de Jorge, ¿verdad? Él decidió no trabajar en sábado. Y el Señor, por palabra de Jorge, el Señor lo ha bendecido más. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Testimonio de alguien que está aquí en la iglesia. Y testimonio de muchas personas, mis amados. Si usted obedece a Dios, usted va a recibir el cuidado de Dios, la bendición de Dios. Y si usted no ve, vamos a decir así, la bendición de Dios en esa tierra, por alguna razón que Dios permita, usted va a ver la bendición de Dios cuando venga por segunda vez, porque Dios le va a dar a usted la vida eterna. Usted tiene asegurada, ¿qué cosa? La vida eterna. Usted tiene asegurada la vida eterna. Dios es autor de la felicidad, mis amados. Ahora, ¿Dios llora o no llora? Cuando Dios sufre o no sufre cuando tú sufres. Y con esto vamos a ir terminando. ¿Dios sufre o no sufre cuando tú sufres? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Saben? La Biblia tiene, mira, en el Antiguo Testamento, bueno, ustedes estudiaron el otro día, la semana pasada creo que fue, estudiamos la lección de escuela sabática. ¿Cómo nos ama Dios? Con el corazón de una ¿qué? De una madre. Dice que nos ama con sus entrañas, ¿verdad? Sí, nos ama Dios, ¿verdad que sí? Ahora, en el Antiguo Testamento eso es lo máximo que nosotros podemos hablar del amor de Dios. En el Antiguo Testamento Dios nos ama. Pero en el Nuevo Testamento es Dios encarnado que está en esta tierra y ahora está frente al dolor de una familia que ha perdido a un ser querido. Y ahí está frente a la tumba de Lázaro, mis amados. En el capítulo 11 de San Juan, ahí cerca,
no cambiaron la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 11 de San Juan y el verso 35, el Señor estaba, ¿no es cierto?, allí, había ido hasta Betania, donde Lázaro había muerto, y hace una pregunta y dice, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, ven, Señor, y ve. Y dice el verso 35, y Jesús lloró. Jesús lloró por varios motivos. Jesús lloró, mis amados, por el dolor de la gente que estaba entristecida. Jesús lloró porque el futuro final, escúchame esto, el futuro final de aquellos que no aceptan a Jesús como amigo, como su Salvador, va a ser como el de Lázaro, la muerte, pero la muerte eterna. En el caso de Lázaro había esperanza. Él sabía que había esperanza. Las hermanas no sabían que había esperanza. Pero el Señor lloró por el dolor que tiene el ser humano. Pero ¿saben por qué lloró también el Señor Jesús? El Señor Jesús lloró por aquellos que, mirando las evidencias de Dios, escuchando las invitaciones, ¿cuántas veces usted le invita a una persona? Mira, te invito a mi iglesia, mira, te invito a esta reunión, te invito a leer la Biblia, te invito a esto, y la gente dice, no, gracias, no, eso no me gusta, no, eso es para los desocupados, esos son solamente para aquellos que no tienen nada que hacer. Hermanos, se disculpan. Por esa gente lloró Jesús, por esa gente indolente, por esa gente que no le interesan las cosas de Dios. Tiene pena el Señor de aquella gente que sufre ahí afuera y sufre sin esperanza, pero nosotros podemos sufrir, pero sufrimos con la esperanza que seremos, ¿no es cierto?, recompensados en la vida eterna. Así que, mira, ahí Jesús lloró en la muerte de Lázaro, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes han perdido a un ser amado? ¿Cuántos de ustedes han perdido a un ser amado? Varios de nosotros, ¿verdad? Varios. ¿Cómo se sintieron cuando perdieron a un ser amado? Tú, Nancy, recientemente perdiste a tu papi, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Triste, ¿verdad? Recordando los momentos bonitos que vivieron, los momentos lindos, alegres, y los tristes también, que es que uno se vive en la vida. Pero hermanos, miren, el separarse de nuestros seres amados es doloroso, bien doloroso. Recientemente, hace semana y media, sí, 2 semanas atrás, estuvimos en el servicio fúnebre de aquella madre que mataron a su hijo, de nuestra hermana de la iglesia de Clermont. Y hermanos, mirar el dolor de esa mujer, hermanos, porque es doloroso perder a alguien, hermanos, es doloroso. Miren, a mí no, de las cosas que no me gustan de mi ministerio es ver el dolor del ser humano, porque me llega muy adentro aquí. Yo sé lo que es, hermanos. La primera persona de mi familia que falleció fue la abuelita mía, madre de mi mamá. Yo tenía 13 años y me acuerdo como el día de hoy, fui al hospital, ella estaba en el hospital, le habían hospitalizado porque tenía mal su corazón, y ahí estaba. Los médicos no permitían las visitas y yo no sé, no me dejaban entrar a mí, porque entraban solamente los adultos, ¿no? Y ahí en el hospital entraban solamente los hijos, mi madre y ellos, y no podían entrar todos tampoco, podían entrar de uno en uno, pero los nietos, el único nieto que estaba ahí era yo, pero yo quería ver a la abuelita mía, de paso, cuando estuve ahí en el hospital la abuelita mía, yo a mis 12 años le había hecho muchas travesuras, y se había enojado conmigo muchas veces, la abuelita mía. Y me sentía como culpable. La abuelita le hice esto, le hice aquello. Y yo quería ver a mi abuelita, porque yo quería decirle, abuelita, yo le decía mamita, a la abuelita mía le decía mamita, perdóname, ¿no? Perdóname. Hasta que hubo un momento, hermanos, y me deslicé por ahí, por la puerta, no sé cómo fue, no me acuerdo cómo, pero estuve frente al cuerpo allí, ¿no es cierto?, enfermo de la abuelita mía. Estaba con sus ojitos cerrados. Y fue la última vez que la vi con vida. Y lo único que le dije fue, mamita, ¿me escucha? Y ella me apretó la mano, porque yo tenía la mano de ella. Me apretó la mano. Le dije, mamita, mira, yo no sé qué va a pasar, pero quiero que me perdone. Y ella me apretó la mano otra vez. Y cuando vi su carita, lo único que vi fue una mueca entre sonrisa y dolor. Y yo entendí que me sonreía y me perdonaba.
Cuando salí de ese cuarto esa noche, ella falleció. Nunca más la volví a ver con vida. Una mujer que no fue adventista, pero fue una católica fiel al Señor, fiel a Dios. Amó al prójimo, amó a Dios, con un amor que yo quedé admirado toda la vida, hasta el día de hoy, el amor de esa viejita. ¿Y saben qué? Yo en mi corazón tengo la seguridad de que la voy a volver a ver. La voy a volver a ver. Y esa noche cuando me dieron la noticia de que mi vieja falleció, hermanos, me fui por ahí a un rincón a llorar. Y en ese momento no había nadie que me consuele como niño. Y ahora me doy cuenta que el que estaba al lado mío llorando conmigo era mi Dios, diciéndome, hijo mío, no te preocupes, no te preocupes. Y yo me encargo de todo. La segunda muerte en mi familia fue el abuelito. Ese abuelito leyó la Biblia. Él fue taxista. Y ahí en el taxi tenía un Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo verlo leer todo el tiempo. Mi madre me decía que durante muchos años él leyó la Biblia. Y por eso fue la inquietud que puso en mi madre y mis tías de estudiar la Biblia, porque la Biblia decía cosas que en la práctica la iglesia no las hacía. Fui a estudiar para pastor, regresé, estuve trabajando como pastor. Y mi anhelo era estudiar la Biblia con mi viejito. Y estudié la Biblia con él, le dimos estudios bíblicos. Y al final tuve el privilegio de bautizar a mi viejito. Se bautizó de 84 años. Lo bauticé. Quise llegar a tiempo en los últimos momentos de su vida, no alcancé. Pero llegué al servicio fúnebre del abuelito mío. Enrique era su nombre. Y cuando lo vi ahí en el ataúd, mis amados, a pesar del dolor que sentía, porque él fue padre para mí, la alegría de saber de que Jesús estaba en control, que la promesa de Dios iba a ser una realidad. Queridos, ese viejito va a resucitar para gloria de Dios también. ¿Y sabes qué? Es muy probable que tú sientas que en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, algo está muriendo. Puede que en tu familia quizás, ¿no es cierto?, esté desapareciendo el amor del uno por el otro. Pero te digo algo, el Señor es justo y todopoderoso. Pon en las manos del Señor y el Señor va a arreglar eso en tu corazón primero. El Señor va a consolar tu corazón. Y cuando tú seas consolado y consolada, permite a Dios que obre en ti para que tú puedas consolar también a otras personas que necesitan consuelo. Que estén enfermos, que estén adoloridos, que estén con miedo. Hermanos, tengo en las otras dos iglesias, hermanos con temor, ¿qué va a pasar con esto de migración? ¿Qué va a suceder? Pero mis hermanos, pongamos nuestra fe en el Señor, que Él no es malo, que Él es bueno, que Él es un Dios maravilloso, que llora por aquellos que lloran y sufren con nosotros que sufrimos también. Que Dios te bendiga y que tu corazón en este día esté agradecido por el Dios que tienes, un Dios consolador, un Dios que no te abandona, un Dios que te ama, un Dios que te va a seguir todos los días. Algunos estamos lejos de la tierra, lejos de casa, pero queridos hermanos, yo les digo algo. El Señor, donde quiera que vayas, Él estará listo para abrir sus brazos para recibirte. ¿Ok? El Dios de consolación. ¿Por qué no dicen conmigo el día de hoy? Gracias, Señor. Repitan, gracias, Señor, por ser el Dios de mi consolación, por ser el Dios de mi consolación. Alabado seas.
Unamos nuestras voces, terminando ya para cantar el himno 338. Las riberas de dicha inmortal. Puesto en pie cantamos este himno. La ribera de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. Cada santo de Dios gozará, deslumbrante en pureza y cador, del Cordero en pos andará, alabanzas de amor, en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. De mi vida la terminación, tan feliz ya no tarde en llegar, efectuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar, en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emmanuel. Oremos. Eterno y amante Padre Santo y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, cada uno de nosotros con diferentes situaciones, con diferentes pensamientos y sentimientos al escuchar tu palabra esta mañana. Pero queremos agradecerte tu amor, Señor, tu protección. Queremos decirte que todos hemos tenido dos opciones este día. Una, quedarnos en nuestra casa, alejarnos, hacer cualquier cosa. Y dos, llegar hasta este lugar. Y llegamos acá, Señor, porque te necesitamos, porque queremos que tú dirijas nuestras vidas. Gracias por este mensaje, oh Dios, a través de tu palabra en labios del pastor Byron, que hoy salimos de este lugar confiando y creyendo que no hay nadie en este mundo que nos ame tanto como tú. Quizás, oh Padre, llegue el día de nuestro descanso, quizás llegue el día de tu segunda venida a este lugar y no hayamos visto riquezas, no hayamos visto soluciones a tantas cosas, pero hoy nos llevamos en nuestro corazón, en el pensamiento, que lo mejor que pueda sucedernos, sí lo vamos a tener, y es la segunda vida eterna, Dios. La vida eterna cuando tú vengas por segunda vez para morar contigo eternamente. ¿Habrá alguien esta mañana, oh Dios, aquí que está sufriendo, que está triste, que está preocupado, que está angustiado? Oh Padre, abrázale, háblale al oído. Podemos escuchar tu voz. Dile que tú lo amas, que Él sienta tu abrazo esta mañana, que comprenda y entienda que nada está sobre ti, que tú tienes el control de cada cosa pequeña y grande en nuestra vida. Acompáñanos al salir de este lugar, dirígenos, llévanos con bien, confiados en tu amor. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.